En mis primeros días, el mantenimiento de armas se me hacía bastante tedioso, en especial por el número de las mismas. Debo de admitir que me causaba tensión creciente por miedo a que las mismas llegaran a dispararse. Desde ese momento comencé a leer instructivos en la red. Los transformé en físico, y estuve día y noche aprendiendo sus partes, el cómo reaccionan, los segundos de retroceso, al igual, el cómo reaccionar de manera rápida ante un problema frecuente, ejemplo el encasquillar de una misma. Una vez limpiadas, y acomodadas en su respectiva zona. Subí a mi habitación para reposar un poco mi cuerpo. Estaba tan cansado que al tocar el suave colchón, bastaron un par de segundos para cerrar los ojos. Poco a poco comencé a tener un largo como profundo sueño. Hubiera querido que así lo fuera, pero en mi inconsciencia, mis miedos más recónditos emergieron al igual que una jauría de perros rabiosos desatados, corriendo sin parar en una carretera destruida en medio de la noche. Mejor descripción no pudo haber. Además de alguna manera. Mis propios temores me atormentaron, al transportarme en una calle desolada donde las luces eran muy débiles por su falta de energía. Además, el color amarillo enfermizo hacía una evidente escena bizarra. La zona urbana parecía deshabitada, resultado de alguna calamidad que no dejó sobreviviente alguno, o si lo hubo, los dejó al borde de la muerte, para poco a poco, desaparecer con el paso del tiempo como el cuerpo humano sin vida. Los esqueletos tirados por todas partes, me rebajaban al grado de temer e imaginar alguna bestia come carne que era dueña de estas zonas. Y yo un intruso pisando suelo equivocado, 1000 veces peor la sensación al caminar por zonas de mala muerte, donde los adictos al crack, o ladrones se juntan para asaltar al más indefenso que vean. Aunque mi miedo me jalaba hacia mis instintos de supervivencia. Forcé a mis piernas a caminar por estas calles, tratando de encontrar alguna salida, o tan siquiera una luz fuerte donde pararme, y pensar con más claridad algún plan para salir de este sitio. Pero cuanto más caminaba, solo me encontraba con más luces amarillas en faroles oxidados, o calles donde las penumbras en un punto fijo se convertían en oscuridad total. Mirar a mi entorno no calmaba mis miedos, por ver a personas tiradas en el suelo. No estaban recién muertos, la mayoría de ellos mostraban signos de hinchazón en su rostro, como si el frente de una gran camioneta hubiera impactado en aquellas caras coloradas, moreteadas e inmovibles. Seguí moviéndome entre calles, hasta que en un momento, mi oído agudizado por el silencio absoluto, escuchó un sonido familiar. Tan familiar que me recorrió desde la cabeza hasta los pies. El frío del ambiente me congeló, al mismo tiempo que mis instintos básicos. Rápidamente volteé a la derecha. Allí igualmente la oscuridad se había tragado por completo la entrada de un callejón, pero esa aura de muerte o soledad no era tan fuerte por culpa de ese ruido de golpes físicos hacia la carne humana. Un sonido en donde cualquiera ya hubiera corrido sin dejarse llevar por la seductora curiosidad. Ojalá yo hubiera hecho eso, pero algo me llamaba la atención, algo quería que viera el origen de aquellos sonidos que se hacían cada vez más crudos a medida que dejaba la oscuridad consumirme. Un resplandor rojo se vio casi topando a la enorme pared de concreto, entendí que al llegar a tal punto, debía girar hacia la izquierda para toparme cara a cara con el culpable de tales sonidos. Precavido. Me detuve detrás de la pared, para ocultarme con ella, y mirar con cautela. Es increíble lo enredadas que son las pesadillas. En el otro extremo, se encontraba un foco de luz roja. Debajo de esta, un sujeto golpeando a todo lo que sus impulsos más violentos le concedían. No pude ver su rostro, pues estaba encuclillado de espaldas. Además, el gorro de su capucha oscura como las calles, me era un gran estorbo. Cada golpe era acompañado con un exhalar violento, al igual que un grito bañado en violencia extrema. El sentimiento que emergió hacia ese sujeto, fue igual al ver a un perro enfrente de mí rugiéndome con espuma, y saliva saliendo de sus apretados dientes. Exploté en adrenalina, junto con sudor helado, al ver cómo el sujeto respiró profundamente, para justo después, mover un poco su cabeza para poder ver su retaguardia. Lentamente se empezó a levantar al percatarse de algo. Seguramente yo. Porque en todo momento no volteo para nada su rostro. Sabiendo a lo que me enfrentaría. Caminé hacia atrás, listo para entrar en batalla, tratar de oprimir mis miedos, y enfrentar a esa cosa. Lo primero que se me vino a la mente fue a esa cosa corriendo hacia mí, sin embargo, ese sujeto se presentó ante mí saliendo de la otra parte del callejón caminando con mucha calma. La sombra de su capucha ocultaba aquel rostro, aunque pude ver una cosa muy llamativa. Sus ojos.
Esos malditos ojos brillaban de color escarlata, sin llegar a iluminar su rostro creado de sombra. Me confié por tal panorama sobrenatural, y dejé de mirarlo a la cara para dar media vuelta y correr como nunca lo hubiera hecho. Pero al girar hacia atrás de mí, ya no había nada más que oscuridad. Sin embargo, esta no me era tan aterradora como la figura detrás de mí alejándose cuanto más me apresuraba. Y así fue como una oscuridad asfixiante me consumía por completo. Hasta que solo era mi más mera existencia en medio de un lugar donde solo la propia negrura era mi compañera. Desperté de golpe, respirando profundamente por la fuerte sensación de ahogamiento. No era el único sentir. Mi cuerpo estaba muy tensado, mis músculos acalambrados, junto a una migraña. A lo cual le busqué la lógica de inmediato, solo es un desvelo, nada más. Dije en mis adentros, llevándome la mano a la cabeza para secarme el sudor frío de lo nervioso que estaba. Respiraciones profundas me ayudaban a no sucumbir a una tensión nerviosa. Como a controlar y reprimir aquello pesado que me impedía levantarme. Bastaron un par de minutos para volver a sentirme ligero. Aunque la experiencia era imposible de olvidar. Esto me recordaba a las heridas de cuando me rompían el hocico en los entrenamientos de boxeo. El dolor es temporal, pero las heridas dejan marcas. Joder. Los nudillos magullados, con una que otra costra, me recuerdan a la brutal escena de aquel encapuchado. Debo olvidarlo, no voy a seguir atormentándome, debería prepararme para ir a la escuela. Aunque quisiera probar las deliciosas, amorosas y jugosas comidas de mi progenitora, se me hace imposible. Ella no tiene tiempo para hacer un delicioso desayuno, ya no, solo espero que no sea para siempre, aunque tras la muerte de padre. No parece haber vuelta atrás a esos hermosos días. Me digo a sí mismo mientras observo el espejo de mi habitación. Las grietas del hueco en mi corazón parecen punzar, duelen al igual que una herida. Es de admitir lo doloroso que puede ser una lesión emocional. Pareciese una enfermedad que carcome el interior del ser, y lo peor es que no existe una cura definitiva. Y la medicina para retenerla, es solo nuestra fuerza de seguir adelante, o distraernos con momentos agradables, aunque para mucha gente estos últimos son como un diamante perdido en un mundo de carbones. En fin. Solo puedo esperar que la comida de la universidad no sepa a engrudo o de perdido. No esté helada. Tras alistarme, salí de mi hogar rumbo a la parada de autobús. Donde mi fiel mejor amigo Ángel siempre estaba para esperarme, desde lejos levanté la mano para saludarlo, fui respondido de la misma manera, y apenas acercándome Ángel me hablaba. Oye. Llegaste un poco tarde, pareciese que el viejo Matías está dejando la costumbre de niño responsable. Sí. Tras un par de años me di cuenta que no siempre puedes sacar 10 en todo. Ni siquiera en la vida, lo único que nos hace capaces para sobrevivir es nuestra fuerza. Para soportar la terrible presión. Esa es la actitud, no dejes que nada te agüite, no podemos confiarnos, menos en esta etapa de nuestra vida estudiantil. Sigamos esta charla en el aire fresco. Mira, ya llega el autobús. Adentro del autobús. Nuestra experiencia de una agradable charla se empezó a desmoronar por culpa de una pestilencia a cigarrillo por parte de un sujeto delante de nosotros. No sé por qué. Pero esto me molestaba más que otras veces. Como si tal olor me recordara la miseria de aquel día. Sonrío al imaginarme aventándole una cubeta de agua helada en su cabeza. Junto con este aire acondicionado, podría causarle un paro respiratorio, si sobreviviera quizás así no volvería a fumar más, y dejaría de molestar a los demás con su pestilencia a cigarrillo. Pienso en el dolor del sujeto sofocándose en una asfixia sin fin, mientras su vida se aleja poco a poco de él como yo en la pesadilla. Por suerte. La amarga experiencia, frena calles más atrás de nuestra universidad. Aunque al igual que el olor a putrefacción que deja un cuerpo, la pestilencia a cigarro se queda impregnado en la tela del asiento, y se combina con la frescura del aire acondicionado. Deseando de una vez que el transcurso a la escuela se acabara. Meditar sin pausa alguna, observando cómo el amanecer iluminaba más y más las calles. Me hacía sentirme nervioso por comenzar este día de escuela. Quisiera que algo emocionante pasara. Que me sacara de la rutina habitual. Una oportunidad de poner a prueba mi cuerpo en situaciones donde más lo requiera.
Maldita sea, en cuanto empiecen los jodidos exámenes no tendré tiempo ni para mí. Deseo que este sistema cambie. Que todo cambie. Mi amigo Ángel se levanta y presiona el botón rojo para avisar al chofer de nuestra parada. Este poco a poco lleva el camión hacia un lado, la velocidad baja hasta detener por completo el autobús, las puertas se abren, y por fin somos libres de ese olor. Bajamos las escaleras del colectivo, mientras respiro el aire fresco natural de la hermosa mañana. Por fin. Ya no soportaba eso. ¿Qué? ¿El viaje? No. El apestoso olor a cigarrillo. Yo igual. De todos los autobuses tuvo que ser el nuestro, pero así es la vida. Prepárate para lo insoportable, Matías. No me sorprendería que alguno de los vejetes pusiera un examen sorpresa, o algún tipo de porquería en equipo. Odio juntarme con personas que no sean ustedes. Gracias a Dios, no se les ocurre ponernos en número de lista, como lo hizo aquella avejentada. Qué suerte tuvieron las siguientes generaciones, ya no soportaran las inútiles capacidades de enseñanza de aquella amargada. Tienes toda la razón. Es un alivio el que nadie más sufriera lo mismo que nosotros, aunque por una parte es injusto, 3 años soportándola, para después de esos años, la muerte llegara para reclamarla. ¿Qué acaso no pudo ser antes? Ya te lo había dicho, Matías, la vida es injusta, tan injusta que no me sorprendería que después de la misma las malas rachas aún no terminasen. Espero que no haya algo peor después de la muerte. Empieza a subir las escaleras de un puente peatonal que conecta a la banqueta de nuestra escuela. Se detiene en el primero y me ve a la cara. Ojalá fuera así. Aunque miro el lado positivo. Quizás la maldita se esté quemando en lava mientras llora sangre. Podría decirte que eso fue de muy mal gusto. Pero recuerdo las humilladas hacia los demás compañeros. O nosotros, y se me pasa. Es más. Felicitaciones, Ángel. Me acabas de devolver la buena vida. Una vez más, Matías. Esa es la actitud. Vamos, seguramente la loca y el loco nos estarán esperando en el salón. Ambos subimos las escaleras hasta llegar al puente, y una vez lo recorremos hasta el otro extremo, bajamos, pisamos la banqueta y entramos a las instalaciones educativas. Es relajante ver el campus. Más satisfactorio lo vuelve el viento fresco de la mañana, un viento que anhelo me saque de mis ardientes enojos al recordar el asesinato de mi padre. Miro al cielo reflexionando, aunque Ángel me observa de diferente modo. Oye, lo había pensado, y quisiera que fuéramos de casa para distraernos un rato. Ángel, no te lo tomes a mal, pero no deberías de decir eso a la ligera, sabes perfectamente que no puedo sacar las armas de padre así como si nada. Me habías dicho que estaban registradas para la casa. No, no es eso. Hago una mueca y rápidamente mi mejor amigo me comprende. Oh, ya veo, el alto nivel emocional por las cosas, me sucede al recordar la pistola de mi abuelo. No hay problema, amigo. Si no quieres usarlas está bien. Podría usar el arco y las flechas. Aunque me siento oxidado al usarlo. Entonces lleva el arco, y yo llevaré mi fiel mano derecha. Sonrío al recordar aquel calibre del revólver que le heredó su abuelo. Corta, pero efectiva. Exacto. Ya no puedo esperar a dispararle a un par de animales, ojalá hubiera algo mejor que ellos. ¿No crees? Una vez en el salón de clases. Fuimos recibidos por la cálida y siempre feliz bienvenida de Tomás y Michelle. Amigos, puedo decir con mucha felicidad, una motivación más para seguir viniendo a esta escuela, de lo contrario hubiera mandado al caño los estudios. Pero si no fuera por mis seres queridos, las desmotivaciones habrían tomado las riendas de mi vida, hasta deduzco que en otra línea alternativa, yo hubiera cometido aquello que se habla mucho entre estudiantes estos días. Maldije al estrés en mis adentros. Hola, queridos pingos, ya era hora de que vinieran. Le devolví una mirada sonriente. Creo que eres la menos indicada de ponernos esos apodos. ¿No crees? ¿Qué sucede aquí? Mi lengua siente algo picante. Pues, te la arranco, quizás ya no sientas dolor alguno. Decía Michelle, mientras simulaba unas tijeras con sus dedos, y enfocaba la cabeza de Ángel con ellos. Yo me imaginaba aquella escena de unas tijeras afiladas, cortándole la lengua a una persona. Sacudí por un solo segundo mi cabeza para sacarme aquella escena. Oye, epiléptico, ¿por qué hiciste eso? Dijo Tomás. No, por nada, solo fue un simple escalofrío. Mordí mi labio, reflexionando sobre aquella imagen en mi psique. Arráncame la lengua y yo te cortaré la...
Vale, no digamos más tonterías, por favor. Ah, caray. No eres de decir esas sensibilidades. ¿Qué sucede, pequeño Matías? Te nos estás poniendo sensible. Déjenlo, quizás está sufriendo la crisis de la madurez. Lo malo es que si llega a ponerse en modo adulto, ya no tendremos a nadie quien nos compre el dulce y amargo elixir de los dioses. Mis tripas se retorcieron al escuchar esas palabras. No, para nada. Esa porquería es desagradable, y como lo dijiste, mi cabeza formó una descripción más retorcida de lo que salió de tu boca. Oye, discúlpame, tampoco es para que me regañes. Tranquilos chicos, Matías pasó un mal momento por culpa de un güey apestando a cigarro. Entiendo. Ya se te extrañaba, Matías. Veo que has tomado una postura madura de lo habitual. Michelle me sonrió. A través de aquellos ojos podía sentir la ironía. Por este pensamiento, llevé mi mano izquierda al antebrazo derecho, apretándolo con todo y la manga de mi chaqueta de cuero. Recordé también la herida de aquellos años, ese pequeño pacto, una promesa de la cual cumplir en un futuro. Desde mis adentros podía escuchar el eco de las palabras. Michelle, ¿acaso recuerdas aquel día? Me siento más halagado de lo que parece. Entre la plática de Tomás y Ángel, decidí sentarme enfrente de mi amiga, tumbé la mochila al lado de mi banco. Entre mi distracción por la atención fija al pizarrón blanco, donde había un dibujo de un payaso criticando a la sociedad en una nube de diálogo. El olor a su perfume empalagoso a moras, fue detectado muy cerca. No voltees. ¿Por qué? Pregunté confundido. Aunque un beso de buenos días me lo dijo todo. Pero entre lo ruborizado, como atolondrado por tal acción inusual, de ella me habló muy cerca de mi oído, poniéndome más avergonzado de lo que ya estaba. El chico que hizo una promesa clara y dolorosa. Se asusta por una mención cruda. Déjame verla. No es eso. Es que últimamente he tenido pesadillas muy extrañas. Algunas con un sujeto violento como atemorizante. Solo es tu estrés. Deberías liberarlo. Ahora déjame verla. Muéstrame la tuya primero. Vale, pero solo lo hago para recordártela. Michelle, entre tantas pulseras en su muñeca, se las quitaba para mostrar una cicatriz de ya hace bastante tiempo. Con las yemas de mis dedos pasaba suavemente aquella piel clara. Ahora que lo veo desde este punto de joven adulto, pienso que la piel clara de mi amiga la hace ver como una muerta andante o una fantasma vagando por haber cometido atentado hacia su vida. Ya ha pasado mucho tiempo desde aquel día. Sí, lo recuerdo con exactitud. Sin mi permiso, empezó a doblar poco a poco la manga de mi chaqueta de cuero, hasta llegar a la parte donde la cicatriz se notaba. A veces me pregunto del por qué llegué a hacer este tipo de acto contra mi cuerpo. Estoy convencido de que si mi padre supiera de esto me regañaría. O hasta me llevaría a un psiquiatra para tratar de drogarme con tranquilizantes. No, qué estupidez. Si hubiera seguido vivo para ese entonces, en estos momentos esta cicatriz ni existiera. Ojalá, algún día alguien te dé tu merecido. Maldito asesino. ¿Estarás a mi lado siempre? Cuestiona Michelle, sacándome de mis pensamientos. Solo digo un par de palabras. Esa es la promesa. Nunca de los nunca nos abandonamos. Como también, si a uno lo tumban, todos lo levantamos, y si alguien nos lastima, todos atacamos. Esta clase de palabras eran dignas de una banda criminal. De hecho, si no hubiera sido por mi poca estabilidad emocional, los 5 habríamos caído en lo peor. O al menos, lo atrasamos hasta este punto. Doy infinitas gracias a mi querido padre, por enseñarme la rectitud de no caer en las terribles sombras de la criminalidad, o de lo contrario. Quién sabe si mi destino hubiera sido de alguien de cual cuidarse. Veo con ternura a los ojos de Michelle, luego ese cariño se transforma en un deseo de placer. Quisiera repetir. No termino la palabra por vergüenza. ¿Repetir qué? ¿La herida? No, nada. Dímelo. Por favor. Es algo tonto, si te lo digo. Estás hecho un tomate. ¿Acaso es? El tráfico de brownies. Oh. Eso. La cara de curiosidad de Michelle se transformó en una de decepción. No entiendo lo que le sucedía. Aún así, le recordé aquellos días cuando jugábamos a traficantes de esos bizcochos. Sí, aún recuerdo con muchos detalles los días intensos de adrenalina pura. Michelle reía por esos divertidos días. Siempre éramos de gran ayuda para adentrar la mercancía a la escuela. Con sus dedos hacía la seña de comillas al mencionar mercancía. Estaré por siempre agradecido por esos detalles. No hay de qué, mi querido Pingo. Empecé a recordar los días tras la muerte de mi padre.
Fueron de constantes sufrimientos, además por culpa de perder al motor principal de la familia, las deudas se unieron al festín de desgracias para mi madre, y un pequeño Matías. Por suerte Dios, aprieta pero no ahorca. El conocimiento es lo más importante antes que la suerte, o al menos eso decía mi padre, y el amor de su vida, aprendía de su esposo, sus habilidades de repostera la ayudaron a destacar entre tantas vendedoras quienes en vez de comercializar pasteles caseros, los compraban casi hechos, solo los metían al horno. Y ya está, mercancía barata rápida, pero poco efectiva. Mi madre no era así. Sí. Sufrimos por los ingredientes de buena calidad un tiempo, pero entre mejor pastel, mejor dinero y dicho y hecho, al año logró sacar adelante a su pequeño y ella misma. Una madre ejemplar de la cual deseando seguir, le intenté ayudar. Sin embargo, en la mañana iba a la escuela, y en la tarde me dedicaba a mantener nuestro hogar limpio y el resto del día era para estudiar, manteniendo a mi cerebro fresco para los exámenes, proyectos y toda aquella basura estresante que no me sirvió más que para perder el tiempo. No, un momento, sí me sirvió para algo, o al menos los compañeros de mi entorno y otros salones. Pidiéndole conocimiento a Dios, la idea se me vino al ver a los alumnos comprando en la cooperativa de la secundaria. Podía vender pasteles en mi propia escuela, o algo similar. La idea de la mercancía fue fugaz cuando recordé los deliciosos y exquisitos brownies de madre. Pequeños, llamativos, fáciles de transportar, de alta calidad, y sobre todo con un éxito seguro. Ya estaba todo organizado, pero había un pequeño problema. La escuela se volvía muy ególatra en cuanto a las ventas externas a la cooperativa, o la misma papelería. De hecho, los avariciosos de la directora y el director corrieron a todo aquel adulto que llegaba a ofrecer su mercancía, como vendedores de plumas, galletas, aguas de sabor, entre otros más. Necesitaba planificar una buena estrategia no solo para vender mi mercancía, sino para meterla a la escuela. Meter todo de lleno los bizcochos ocultos en mi mochila de por sí ya inflada por los libros que a veces íbamos a usar y de pronto no, era una constante para llamar la atención de los profesores que vigilaban las entradas. Pero entre amigos, familia se encuentra. Tomás, Amelia, Ángel y Michelle me ayudaban a ocultarlos. Fue una buena temporada, no solo descubrí el significado de compañerismo o amistad, sino que me ayudaron a dejar de tener ese defecto de ser un cohibido. ¿Por qué tal negocio debajo del agua? Me consiguió ser más abierto con otras personas, me ganaba el respeto o incluso la clientela ocultaba el secreto del infiltrador de brownies. No fue mucho tiempo para que me apodaran en momentos concretos Don Browleone. Lo sé, no tiene gracia. Pero al menos era algo. No siempre aquellos bizcochos me concederían el éxito. Debía empezar a innovar, o tan siquiera tener más opciones. Entre ellas, el que le dio un pequeño golpe a la propia cooperativa. Panes rellenos de carnes frías. En la primera semana llamé la atención de los prefectos, o los más allegados a la cooperativa y sí. Pronto la investigación comenzó para capturarme a mí y a mis aliados. No me dio miedo. Para nada, esto me lo tomé a pecho. Decidí planear estrategias más cautelosas, para no ser detectados. Sin intención alguna de retirarme del negocio, o ser descubierto. Llegué a la conclusión de seguir vendiendo en donde el poder de la escuela no me fuera un problema. La calle era el plan B, en especial aquella donde la mayoría de los estudiantes bajaban de los autobuses. De hecho hubo un momento justo donde los maestros no se creían la conspiración de que los más estudiosos habían afectado las ganancias de una cooperativa. Al finalizar mis recuerdos, Michelle me tomó de los hombros para comentar. Hey. Si tanto deseas volver al negocio de los bizcochos, ¿por qué no lo haces aquí? Aunque me vendría bien un dinero extra, la universidad es miles de veces más accesible a las ventas hechas por alumnos. No habría aquella adrenalina pura como en la secundaria. ¿Sabes qué sería una experiencia extrema? ¿Qué? Hacerle honor a esa chaqueta de cuero y andar en motocicleta. ¿Qué dices? Aunque quisiera salir contigo, pienso que sería peligroso salir en la noche, en especial por el maldito incremento de criminalidad estos últimos meses. Pues vale, como quieras. Sus palabras se sintieron llenas de rechazo. De inmediato retiró sus manos de mis hombros. El paso de los años, los constantes aprendizajes por la dureza de la vida, me han llevado a hacer cosas que un Matías cohibido nunca hubiera aprendido. Si bien puedo decir con certeza que se dé un poco de todo, aún existe algo en lo cual mi ignorancia me ha obligado a no tomarlo a la ligera. Amelia y Michelle eran dos caminos por el cual tomar, como también solo una podría tener.
Desde un inicio y hasta la fecha, le he gustado a Amelia, nunca me llegó a gustar, o al menos cuando seguía siendo un precoz. Pero ahora que lo veo, quizás si le doy una oportunidad, podría llegar a tener a una chica leal de por vida, cariñosa y un apoyo del por qué seguir adelante. Pero por el contrario, mi pubertad tomó el control en mis años precoces, al igual que a Michelle. Me da un poco de vergüenza recordar aquel día. Pero por el otro lado, la intensidad del pensamiento, el recuerdo de Michelle moviéndose encima de mí, o el clímax al terminar el faje, me hicieron tener un cariño con ella, quien de igual manera le gustó, y cuanto podíamos repetíamos aquella acción, pero sin llegar a alguna penetración.